Mi compañero el Espíritu Santo, capítulo 6. El bautismo en el Espíritu Santo. Lo primero es siempre la regeneración. Jesús hablaba de la regeneración cuando le dijo a Nicodemo: «Es necesario nacer de nuevo». Juan 3:7. Nicodemo era uno de los dirigentes de los fariseos, un grupo judío que guardaba estrictamente la ley y los ritos religiosos. Al no hallar la verdad ni la satisfacción en su religiosidad, acudió a Jesús de noche. En respuesta a una afirmación suya, éste le hizo una perturbadora declaración: «El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Juan 3:3. Nicodemo había tratado de que se le admitiera en el reino de Dios por guardar la ley y los ritos religiosos, por cultivar la virtud a través de la mejora de sí mismo y el esfuerzo. Todo aquel arduo trabajo pareció desmoronarse en un instante. Así que le preguntó apresuradamente: «¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?» Juan 3:4. Jesús respondió a aquella pregunta explicándole con claridad la ley del nuevo nacimiento. En verdad te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu es espíritu. No te maravilles de que te dije: es necesario nacer de nuevo. Versículos 5 y 7. Le estaba enseñando que la persona no puede lograr su salvación por sus propios esfuerzos, por mejoras en su vida ni por celebraciones religiosas. Más bien, tiene lugar cuando Dios produce el nuevo nacimiento en el centro mismo de su ser. Debe suceder algo nuevo. Pensémoslo de esta forma. Por bien que un mono imite al hombre, no podrá convertirse nunca en ser humano, porque los monos son fundamentalmente diferentes a los humanos en su nivel de existencia. Juan 1:13 afirma que para convertirnos en hijos de Dios necesitamos nacer de Él, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por consiguiente, la salvación significa que un hombre de carne nace de nuevo por medio del Espíritu Santo, por la gracia de Dios, y esencialmente se convierte en un ser espiritual. Esto es lo que Dios hace por el hombre. La salvación solo es posible porque es un don de Dios. Por medio de este don, nos convertimos en participantes de la naturaleza divina. 2 Pedro 1:4. Mediante la gracia de Dios, y tenemos su misma vida eterna. Entonces, ¿qué significa que Dios capacite a los pecadores para nacer de nuevo del agua y del Espíritu Santo? Algunos insisten en que nacer del agua se refiere aquí al bautismo físico en agua. En cambio, la Biblia le atribuye una importancia mayor al significado de esta expresión. Por supuesto, no estoy diciendo que el bautismo en agua sea un acto superficial o poco necesario. ¿Acaso puede ser cierto que Dios ordene hacer algo innecesario? El significado del agua aquí tiene que ver sobre todo con la limpieza. La Biblia enseña en otros lugares que somos lavados por la palabra de Dios. Jesús les dijo a sus discípulos: «Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado». Juan 15:3. Pablo escribe: «Para santificarla, la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra».
Efesios 5:26. Cuando Jesús dice que debemos nacer del agua y del Espíritu, se está refiriendo a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. ¿Quién podría ser la palabra de Dios sino Jesús mismo? Juan 1:2. En esta misma conversación con Nicodemo, tan repleto de dudas, Jesús se refiere a sí mismo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:14-15. Solo la sangre preciosa de Jesús, quien es la palabra viviente, nos puede limpiar, y esa sangre es la palabra misma que nos purifica. Ahora bien, Jesús dijo que nacemos de nuevo del agua, o sea, de la palabra, y del Espíritu. Entonces, ¿qué hace el Espíritu? Ezequiel 36:26 describe hermosamente la forma en que los pecadores son transformados en nuevas criaturas por el Espíritu de Dios. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ezequiel 11:19. Hoy en día no se puede comprender ni explicar a nuestro Salvador Jesucristo sino por medio del Espíritu Santo, el autor de los milagros de salvación. Él es el agente administrativo de la salvación divina. Al convencernos de pecado por medio de la palabra y revelarnos a Cristo, quien se convierte en nuestra justicia y declara el juicio de Satanás. Juan 16:8. En Juan 16:14, Jesús señala que Él se revela a sí mismo solamente por medio del Espíritu Santo. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber. El Espíritu Santo lleva a cabo la nueva obra creadora que transforma a la persona al hacerla recibir la vida eterna y la naturaleza de Dios. Ahora bien, su obra va un paso más allá de la regeneración, y de eso se trata cuando hablamos del bautismo en el Espíritu Santo. La experiencia de la regeneración es distinta de la del bautismo en el Espíritu Santo. Por supuesto, ambas pueden tener lugar en el mismo momento, pero en otros casos pasa un intervalo de tiempo entre las dos experiencias. Veamos en la Biblia la diferencia entre la regeneración y el bautismo en el Espíritu Santo. En la Biblia se hace clara mención de creyentes nacidos de nuevo que no habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Antes de la muerte de Jesús, sus discípulos ya habían recibido la vida eterna, puesto que Él los había llamado personalmente y lo habían obedecido, creyendo en Él que era el Hijo de Dios. Jesús dijo: en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Juan 5:24. También testificó en Juan 13:10 que todos sus discípulos estaban limpios, con la excepción de Judas Iscariote. Cuando los 70 discípulos regresaron de su predicación y le contaron cómo se les sujetaban los demonios, admitió que aquellos 70 discípulos ya habían recibido la vida perdurable. Lucas 10:20. Con todo, Jesús no les dijo que hubieran recibido el bautismo en el Espíritu Santo desde el momento en que habían creído, como afirman hoy algunos teólogos. Está bien claro que aún no habían recibido la plenitud del Espíritu. Antes de ascender a los cielos, les dijo a sus discípulos que no se fueran aún de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual, les dijo, oyeron de mí. Porque Juan
ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Hechos 1, 4, 5. Algunas personas están de acuerdo en que aquellos discípulos que ya habían creído necesitaban el bautismo en el Espíritu Santo, pero dicen que esto solo se debía a que habían creído antes de Pentecostés. Su argumento es que desde aquel día de Pentecostés, en el que nació la Iglesia y descendió el Espíritu Santo, todo el que cree recibe el bautismo en el Espíritu Santo en el momento de su conversión. Sin embargo, hay relatos del Nuevo Testamento que muestran lo errada que es esta teoría. Hechos 8, 5, 13 describe la escena del diácono Felipe cuando predicó el Evangelio en Samaria. La gente de allí, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. La consecuencia fue que de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El relato sigue diciendo que un gran número de hombres y mujeres creyeron en el Evangelio y fueron bautizados. Sin embargo, el pasaje siguiente afirma que a pesar de que habían creído y fueron bautizados, no había señal alguna de que estuvieran bautizados en el Espíritu Santo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hechos 8, 14, 17. Esto indica que una cosa es creer y nacer de nuevo, y otra claramente distinta es ser bautizado en el Espíritu Santo. Hechos 9, 5, 17 nos presenta el relato vívido de la conversión de Pablo y de su experiencia al ser bautizado en el Espíritu Santo, dos cosas que no sucedieron de manera simultánea. Portador de una carta de autoridad de los sumos sacerdotes, Saulo y sus amigos se dirigieron a Damasco, la capital de Siria, para perseguir a los que creían en Jesús y echarlos en la prisión. Cuando él y sus seguidores se acercaban a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, que los cegó. Habiendo oído la voz del Señor Jesús, Saulo cayó a tierra y confesó que Jesús era el Señor. Cuando entró a Damasco, era un hombre transformado y obediente a Dios. Saulo ayunó y oró durante 3 días. En esto vemos que se había convertido en una nueva criatura en Cristo. Entonces llegó a Ananías, quien le impuso las manos y oró para que fuera lleno del Espíritu Santo como él. Otro ejemplo es la iglesia de Éfeso, que había sido fundada gracias a la elocuente predicación de Apolo. Cuando Pablo visitó aquella iglesia, la halló débil y en medio de luchas. La primera pregunta que les hizo fue esta: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Hechos 19:2. Sabía que de haber recibido el Espíritu Santo no habrían estado tan débiles e impotentes con solo unos 12 miembros. Si los cristianos recibiéramos siempre la plenitud del Espíritu Santo en el momento en que creemos, ¿por qué les hizo Pablo deliberadamente aquella pregunta que habría sido innecesaria? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Llegar a la fe no significa que recibamos automáticamente también el bautismo en el Espíritu Santo. Esto es algo que el creyente debe pedir en oración. De hecho, los creyentes llenos del Espíritu del siglo I pensaban que los cristianos que no estuvieran bautizados en el Espíritu
carecían de un requisito necesario para servir. Por eso, se aseguraban siempre de que los recién convertidos recibieran el bautismo en el Espíritu Santo. Antes que los creyentes de Éfeso recibieran el bautismo en el Espíritu, su iglesia se hallaba notablemente débil y enferma. En cambio, después que fueron bautizados en el Espíritu por medio del ministerio de Pablo, aparecieron en medio de ellos una maravillosa vitalidad y una fe poderosa. Al cabo de algún tiempo, se convertiría en una iglesia famosa que llenaría toda Asia Menor con la palabra de Dios. Cuando estudiamos todos estos relatos, llegamos a la conclusión de que la regeneración y el bautismo en el Espíritu Santo son dos experiencias claramente distintas. La regeneración es la experiencia mediante la cual recibimos la vida del Señor al ser injertados en el cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo y de las Escrituras. El bautismo en el Espíritu Santo es la experiencia en la cual Jesús llena a los creyentes con el poder de Dios para ministrar, servir y llevar una vida victoriosa. La regeneración le concede a la persona una vida perdurable, mientras que el bautismo en el Espíritu Santo nos concede a los creyentes, ya regenerados, el poder de Dios para predicar a Cristo. Los cristianos de hoy no son débiles, enfermos y sin vida porque no hayan nacido de nuevo, sino porque no han recibido la plenitud del Espíritu Santo, el increíble poder de Dios para servir. Sin el bautismo en el Espíritu Santo, la Iglesia de hoy nunca podrá desplegar el poder de Dios tal como lo hizo la Iglesia del siglo I, un poder combativo, retador y victorioso para evangelizar a toda una generación. Por esta razón, es necesario que renunciemos a la excusa necia, débil y letárgica de que todos los creyentes son bautizados en el Espíritu Santo en el mismo instante en que creen. En lugar de esto, debemos orar para recibir la plenitud del Espíritu. ¿Qué prometió Dios? Para que el cristiano tenga el poder y la autoridad que necesita, a fin de llevar a cabo el ministerio y el servicio a él encomendados por Dios, necesita tener el bautismo en el Espíritu Santo. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios les dio la maravillosa unción del Espíritu, que corresponde en cierto sentido al bautismo en el Espíritu de hoy, a sus vasos especialmente escogidos, reyes, sacerdotes, jueces, profetas y libertadores de los israelitas, a quienes usó según lo que había dispuesto en su voluntad. No obstante, en aquellos tiempos, solo unas cuantas personas fueron ungidas con el poder de Dios, de manera que las personas corrientes no podían ni siquiera soñar con una gracia así. Con todo, Dios había profetizado que en el futuro el llamado a la salvación llegaría a todos los pueblos. También les daría la unción del Espíritu Santo a todos los que respondieran a su llamado. La profecía más vívida y prominente de todas es la que se encuentra en Joel capítulo 2. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Versículos 28 y 29. La sobresaliente y maravillosa afirmación de esta profecía es que Dios declara a través del profeta Joel que en el futuro no limitaría la salvación solo a Israel, sino que estaría abierta a todos, cualesquiera que fueran su nación, raza o condición social.
también derramaría la plenitud del Espíritu Santo sobre gente de todas las naciones. Joel era un profeta de Judá que vivió unos 770 años antes de Cristo. Los judíos de aquellos días eran extremadamente exclusivistas. Solo los israelitas eran el pueblo escogido por Dios. Jehová Dios no era el Dios de los gentiles, por consiguiente, no se podría convertir en el Salvador de esos gentiles. En un clima como esta profecía indicaba que en un futuro Dios derramaría su espíritu no solo sobre el pueblo judío, sino sobre toda carne. No habría distinción alguna por sexo o edad. Hasta prometió que les daría su espíritu a los humildes siervos y siervas, a esos prisioneros tomados de pueblos extranjeros y esclavos comprados con dinero. La gente maltratada y despreciada que ocupaba la posición más inferior de la sociedad judía. Unos 800 años después, esta profecía se cumplió de manera literal. 40 días después de resucitar, Jesús les ordenó a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oyeron de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Hechos 1, 4, 5. Estas palabras indican con claridad que la profecía de Joel y el clamor de Juan el Bautista en el Jordán se refieren a la vida y la obra de Jesús. Juan clamaba: «Yo verdaderamente los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego». Lucas 3:16. Los discípulos de Jesús, obedientes al mandato del Señor, se reunieron en el aposento alto de Jerusalén, donde siguieron orando. El calendario judío nos dice el tiempo que estuvieron orando. Jesús murió en la fiesta de la Pascua. El Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos en el día de Pentecostés, fiesta que se celebra 50 días después de la Pascua. Jesús se había mostrado a sus discípulos durante 40 días entre su resurrección y ascensión. Por lo tanto, los discípulos reunidos en Jerusalén estuvieron orando unos 10 días. La Biblia describe de esta forma el maravilloso milagro que tuvo lugar con los discípulos el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes reunidos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Hechos 2, 1, 4. Pedro, inmediatamente después de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo, se puso de pie ante una gran multitud de personas reunida alrededor de él y levantó la voz. Declaró que aquello era lo que había dicho el profeta Joel 800 años antes, que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Cuando Pedro cita al profeta Joel, el Espíritu Santo aclara el marco de tiempo. En Joel, después de esto, al decir en los postreros días, indicando así que los últimos días habían comenzado al subir Jesús a los cielos, que había llegado el tiempo en que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Pedro les hizo unas promesas mayores y más maravillosas a los que estaban escuchando predicar,
y después se arrepintieron. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Hechos 2, 38-39. Dividamos este pasaje en varias partes para examinarlo. En primer lugar, estas palabras contienen una promesa nacional para los judíos. Cada uno de ustedes se refiere a los judíos que estaban oyendo predicar a Pedro. En segundo lugar, Pedro extiende la promesa a las generaciones futuras de judíos, para ustedes y para sus hijos. En tercer lugar, la promesa se refiere al mundo entero, para todos los que están lejos. Los rabinos judíos de aquellos días usaban esta expresión para hablar a los paganos, a extranjeros. En cuarto lugar, la promesa se extiende a todos los tiempos, para cuantos nuestro Dios llamare. Se aplica no solo a todos, cualquiera sea su nación, raza, sexo, edad, riqueza o posición social, sino también a todos hasta el final de los tiempos. ¡Qué promesa tan maravillosa! Dios derramaría su Espíritu Santo no solo en los días de los apóstoles, sino a lo largo de toda la era de la gracia, incluso ahora. Los fenómenos que acompañan al bautismo en el Espíritu Santo. Al examinar los relatos bíblicos donde aparecen las experiencias personales de bautismo en el Espíritu Santo, podemos hallar conocimientos sólidos con respecto a los fenómenos que tienen lugar al recibirlo. Cuando los cristianos quieren recibir el bautismo en el Espíritu Santo, muchos hacen una pregunta sincera. ¿Qué evidencias aparecerán para darme la seguridad de que he sido bautizado en el Espíritu? Yo sé que probé todas las formas posibles y no dejé piedra sin remover, orando fervorosamente para recibir el bautismo en el Espíritu. Durante aquellos tiempos, algunas veces disfrutaba de una luz maravillosa y tenía gozo en el corazón. En ocasiones podía predicar el Evangelio valientemente en los mercados, los autobuses y los tranvías. Con frecuencia sentía que la palabra de Dios era dulce como la miel. A pesar de todo esto, no tenía en el corazón la seguridad de haber recibido la plenitud del Espíritu Santo. Lleno de preguntas, visité a muchos siervos de Dios muy respetables, pero nunca hallé una respuesta satisfactoria. Finalmente, decidí buscarla en la palabra de Dios. ¿En qué partes de la Biblia hallaría las enseñanzas relacionadas con el bautismo en el Espíritu Santo? El material parecía limitado. En el Antiguo Testamento y en los Evangelios aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan 7:39. En las epístolas, las enseñanzas son, sobre todo, para creyentes que ya habían recibido la plenitud del Espíritu. No contienen escenas directas de bautismo en el Espíritu. Estas escenas aparecen en el libro de los Hechos, así que decidí estudiar este libro con el corazón abierto, sincero y sin prejuicios. Como consecuencia de este estudio, la verdad de la palabra de Dios se me presentó tan clara como la luz del día, y la plenitud del Espíritu Santo que experimenté fue acompañada de una evidencia indiscutible. Los profundos sentimientos que tuve cuando recibí el bautismo en el Espíritu se hicieron cada vez más profundos a medida que pasaba el tiempo. Examinemos los relatos de los Hechos sobre los santos que recibieron el bautismo en el Espíritu en aquella época. Pentecostés.
El incidente más maravilloso fue el bautismo en el Espíritu de aquellos 120 discípulos el día de Pentecostés. Cuando ellos recibieron la plenitud del Espíritu, deben haber sabido, sin lugar a dudas, que habían recibido el don que Jesús les había indicado que esperasen. De no haber sido así, ¿por qué dejaron de esperar y se lanzaron a la línea de ataque de la evangelización? Según la Biblia, los 120 discípulos, sin excepción, dejaron de esperar la maravillosa experiencia y se sintieron convencidos de haber recibido el bautismo en el Espíritu. ¿Cómo es posible que todos tuvieran aquella experiencia de manera simultánea? Porque en esa plenitud del Espíritu Santo se habían incluido tanto una experiencia externa como una seguridad interna. Estudiemos los fenómenos que tuvieron lugar en el aposento alto cuando el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés. Hechos 2, 2, 4. Primero, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Segundo, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Tercero, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. A partir de la progresión anterior, vemos que antes de experimentar el bautismo en el Espíritu Santo, los discípulos oyeron un viento recio y vieron lenguas repartidas como de fuego. Entonces, la señal de las lenguas acompañó a la experiencia de recibir por vez primera la plenitud del Espíritu Santo. Con estas señales, la experiencia de los 120 al recibir el bautismo en el Espíritu quedó firme, más allá de toda duda. Sabiendo lo sucedido, Pedro, en representación de todos, habló ante la muchedumbre reunida, refiriéndose a Jesús. Dijo: Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Hechos 2:33. Quería decir que había prueba objetiva de la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Nosotros también debemos dar testimonio de nuestra experiencia al recibir el bautismo en el Espíritu, no en términos generales, sino como Pedro, con aquello que se puede ver y oír. Si no tenemos prueba evidente, si seguimos la lucha espiritual, inseguros de haber recibido el bautismo en el Espíritu, ¿cómo nos podremos convertir en testigos valientes y llenos de poder? Samaria. El libro de Hechos menciona una segunda experiencia de bautismo en el Espíritu Santo en Samaria. Después del martirio del diácono Esteban en Jerusalén, estalló una fuerte persecución contra la Iglesia. La mayor parte de ella, con excepción de los apóstoles, se dispersó por las regiones de Judea y Samaria. Felipe fue a la ciudad de Samaria y predicó a Cristo. El resultado fue que muchos creyeron en él y fueron bautizados en agua. Muchos que estaban poseídos por espíritus impuros fueron liberados, muchos paralíticos y cojos fueron sanados. Hechos 8, 5, 8. A pesar de estos milagros, la gente no estaba recibiendo el bautismo en el Espíritu Santo. La Biblia dice: Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hechos 8, 14, 17. Usted se preguntará: ¿pero hubo señales externas cuando los creyentes de Samaria recibieron el bautismo en el Espíritu Santo? Si miramos con más profundidad en la palabra,
notaremos que sucedieron algunas cosas poco corrientes en aquel día. Un mago llamado Simón asistió a la gran campaña de salvación y sanidades de Felipe, y se sintió profundamente conmovido al ver revelado el poder de Dios. Aceptó a Jesús como Salvador e incluso se bautizó. Entonces llegaron Pedro y Juan de Jerusalén, impusieron las manos sobre los creyentes, y éstos recibieron el bautismo en el Espíritu. Ahora Simón estaba tan asombrado por esto que les ofreció dinero, diciéndoles: «Denme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo». Versículo 19. El apóstol Pedro lo reprendió duramente cuando trató de comprar el don de Dios con dinero, pero en su conducta hay implícita una lección que no debemos pasar por alto. Simón el mago vio que pasaban todas estas cosas. Los que se arrepentían y confesaban sus pecados eran transformados y se sentían llenos de gozo. Los espíritus inmundos salían de muchos dando gritos. Muchos que habían estado afligidos con parálisis o cojera eran sanados por completo. Ninguno de aquellos milagros lo impulsó a tratar de comprar poder por dinero. En cambio, cuando llegaron Pedro y Juan, les impusieron las manos a los creyentes y éstos recibieron el bautismo en el Espíritu. Fue cuando quiso comprar aquel poder. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla. Porque apareció una señal especial en todos aquellos samaritanos que recibían el bautismo en el Espíritu por medio de la imposición de manos de Pedro y Juan. Si el Espíritu se hubiera manifestado de una manera tranquila y silenciosa, Simón no se habría apresurado a ofrecer dinero. ¿Qué vio aquel mago como consecuencia de la oración de Pedro y Juan? Debe haber visto y oído que aquellos creyentes hablaban en otras lenguas y alababan a Dios. Es la única conclusión a la que podemos llegar, puesto que en la campaña de Felipe se presentaron todas las señales menos una, la de las lenguas. No quiero que se me entienda mal. Hablar en lenguas y ser bautizado en el Espíritu no son dos cosas sinónimas. Las lenguas son la evidencia externa de la realidad interna de poder para testificar que produce en el creyente el ser bautizado en el Espíritu. El caso es que, tanto en los tiempos de los apóstoles como ahora, cada vez que Jesús bautiza a alguien en su espíritu, lo hace acompañándolo de señales externas que tanto quienes han recibido este bautismo como quienes son espectadores objetivos del suceso puedan sentir, ver y oír espontáneamente. Entre estas señales, sin excepción, se hallan siempre las lenguas. Está claro que la experiencia pentecostal de Samaria, producida unos 8 años después del primer bautismo en el Espíritu en Jerusalén, fue una experiencia acompañada de señales maravillosas. La casa de Cornelio. La tercera experiencia relatada de un bautismo en el Espíritu tuvo lugar en la casa de Cornelio. Después de salir de Samaria, Pedro descendió a Jope y se detuvo allí en casa de Simón el curtidor. Un día, a la hora sexta, subió a la azotea para orar. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: «Levántate, Pedro, mata y come». Entonces Pedro dijo: «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Volvió la voz a él la segunda vez: «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común».
Hechos 10, 10, 15. Esto sucedió 3 veces antes que aquel mantel fuera recogido en el cielo. Mientras Pedro meditaba en el posible significado de la visión, tocaron a la puerta los mensajeros enviados por Cornelio. Dios le había enviado un ángel al gentil Cornelio en una visión a prepararlo para escuchar la palabra de salvación y de gracia. Según las instrucciones que le diera el ángel, Cornelio le envió mensajeros a Pedro, que estaba en Jope. Cuando Pedro escuchó el relato, comprendió la visión que había tenido. Judío obstinado, Pedro siempre había considerado contrario a la ley el andar en compañía de alguien de otra nación o visitarlo en su casa. Si Dios no lo hubiera ordenado claramente que fuera, jamás habría ido a la casa de Cornelio. Dios le había dicho con toda claridad que, puesto que él haría limpios a los gentiles desde ese momento por la fe en Cristo, Pedro no debería llamar impuro lo que Dios había purificado. Así pudo transformar la estrechez de pensamiento de Pedro. De esta forma, Dios abrió un camino, el camino pentecostal, para los gentiles. Los que estaban reunidos en la casa del centurión pagano Cornelio, a fin de que recibieran la salvación y la plenitud del Espíritu Santo por medio de su fe en Cristo. Observemos cuidadosamente este encuentro en el que el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles de la casa de Cornelio. Pedro les predicó a los que se habían reunido allí. Comenzó con la profecía de Juan el Bautista. Después habló del ministerio de Jesús, incluyendo su muerte y resurrección, y terminó diciendo: de éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 10:43. Precisamente mientras él decía estas palabras, el Espíritu Santo descendió de pronto sobre todos los que estaban oyendo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Hechos 10, 44, 46. Tan pronto como aquellas personas oyeron la palabra de verdad, que se obtiene la salvación al creer en Jesucristo, creyeron y dijeron un amén al maravilloso poder del Espíritu Santo. ¿Cómo pudieron las otras personas saber que los gentiles de la casa de Cornelio habían recibido el bautismo en el Espíritu y dar testimonio de ello? Cuando leemos el relato bíblico con imparcialidad y sin prejuicio alguno, la prueba es evidente. A pesar de que en su testarudez los judíos creían que la salvación y la plenitud del Espíritu no eran para los gentiles, la obra de Dios se desarrolló tan maravillosamente que no la pudieron negar, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Hechos 10, 46. Observemos de nuevo. Hechos 10, 45 y 46. En este pasaje, el vocablo griego traducido porque es una conjunción causal que significa al ver que o puesto que. Los judeocristianos circuncisos estaban atónitos porque, o sea, al ver que, puesto que, los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Esto nos indica que los primeros cristianos veían en las lenguas la señal externa y objetiva del bautismo en el Espíritu Santo. Éfeso. El cuarto relato de Hechos sobre el bautismo en el Espíritu tuvo lugar en Éfeso. Habían pasado unos 40 años desde el primer derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto de Jerusalén,
el día de Pentecostés. Los discípulos llenos del Espíritu predicaban ahora el Evangelio con fortaleza, revestidos de gran poder de lo alto. Como consecuencia tenían que soportar numerosas persecuciones y tribulaciones, pero nada podía detenerlos. El Evangelio había sacudido a Judea, se había extendido hasta Samaria, ahora avanzaba hacia los confines de la tierra, gracias en gran parte a los esfuerzos del apóstol Pablo. Antes de convertirse en cristiano y apóstol, Pablo, conocido entonces como Saulo, había perseguido a la iglesia con fiera pasión. Había capturado a los creyentes para arrojarlos en prisión e incluso algunos habían perdido la vida. Con todo, había una escena que no podía olvidar: el apedreamiento del diácono Esteban. Mientras le lanzaban piedras y lo maltrataban con palabras ofensivas, Esteban no manifestó resistencia ni deseos de venganza. Su rostro brillaba como el de un ángel. Había muerto orando para que Dios perdonara y bendijera a los que lo apedreaban. Saulo no había podido comprender aquella escena. Sin embargo, la persecución de la iglesia por parte suya y la opresión que ejercía sobre los creyentes se volvían cada vez más feroces. Con una autorización especial del sumo sacerdote de Jerusalén, iba de camino para lanzar el caos sobre la iglesia de Damasco, cuando otra experiencia lo sacudió por completo. Las Escrituras la relatan en detalle. Mientras viajaba hacia Damasco, lo rodeó una luz celestial. Se dice que el sol resplandeciente del mediodía de Damasco es como una lluvia de luz. Sin embargo, la luz que brilló sobre Pablo era más brillante aún, e hizo que quedara ciego y cayera por tierra. Al caer en tierra escuchó la voz de Jesús: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos 9:4. Ciego aún, tuvieron que conducirlo a Damasco. Durante 3 días ayunó y oró arrepentido. Más tarde, un creyente llamado Ananías oró para que recibiera de nuevo la vista. Pronto, Saulo cambió su nombre por el de Pablo. Y 40 años después de Pentecostés, fue a Éfeso a predicar. Cuando se encontró en aquella ciudad con algunos creyentes, estos recordaron que había perseguido a la iglesia y muchos tuvieron miedo de él. Desde el punto de vista espiritual, aquel puñado de creyentes carecían de vida, reducidos a un esqueleto de ritos y formalismo. Hablando de manera figurada, era como si estuvieran a punto de morir. ¿Cuál fue la primera pregunta que les hizo el gran apóstol Pablo? Es una pregunta a la cual muchas iglesias de hoy, atadas por las ceremonias, el formalismo y las formas de pensamiento centradas en el hombre, debieran prestar atención. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Hechos 19:2. Muchos que quieren esconder su falta de poder a base de justificarse con su teología, se hallan muy bien preparados para responder a esta pregunta. Responden de inmediato y con gran facilidad: por supuesto que recibimos el Espíritu Santo cuando creímos. Sin embargo, basta mirar la Biblia un poco más de cerca para que se nos revele lo necia que es esta respuesta. Si recibiéramos el bautismo en el Espíritu Santo en el momento de creer, que era lo que se estaba refiriendo Pablo, ¿por qué se habría tomado el esfuerzo de hacerles la pregunta? Recibimos la salvación por medio de la regeneración, al creer en Jesús, y por obra de su Espíritu Santo, pero el creyente, nacido de nuevo, solo puede recibir autoridad y poder plenos cuando recibe la plenitud del Espíritu Santo después de haber creído. Los discípulos de Éfeso deben de haber sido creyentes sinceros. Cuando el apóstol les hizo la pregunta,
no le escondieron nada. Ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Hechos 19:2. ¿En qué estado tan lamentable se hallaban que ni siquiera habían oído decir que existiera el Espíritu Santo? Tan pronto como el apóstol Pablo oyó aquello, les predicó con toda claridad el Evangelio de salvación en Jesucristo y los bautizó en agua en el nombre de Jesús. ¿Habría bautizado en agua a personas que no hubieran nacido de nuevo? No. Los cristianos de Éfeso eran creyentes genuinos, que habían aceptado a Jesucristo como Salvador, pero Pablo observó que no habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Después de esto, tuvo una reunión de oración por una razón, para pedir para ellos el bautismo en el Espíritu. ¿Tienen nuestras iglesias de hoy reuniones de oración especiales para recibirlo? Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. La Biblia describe la escena de esta forma. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Hechos 19:6. Resumen. ¿No resulta significativo que las lenguas y la profecía se manifestaran inmediatamente después de la venida del Espíritu Santo? No podemos quebrantar las Escrituras, ni tampoco debemos batallar con ellas. Cuando estudiamos las escenas en las que el Espíritu Santo se derramó a principios de la iglesia primitiva y de la vida de la iglesia, llenando la vida de los creyentes, solo podemos encontrar una señal común indiscutible. ¿Cuál es? Vimos que el viento, el fuego y las lenguas estaban presentes en el aposento alto de la madre de Juan Marcos en el día de Pentecostés. Deducimos que estas señales estuvieron presentes en Samaria también. En la casa de Cornelio, los creyentes hablaron en lenguas y alabaron a Dios. Más tarde, en Éfeso, hablaron en lenguas y profetizaron. Todos los que observaron estos incidentes de la Biblia, en los que se recibió la plenitud del Espíritu Santo, dirían que los creyentes hablaron en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Por supuesto, vuelvo a repetir que hablar en lenguas no es en sí mismo la plenitud del Espíritu, pero tal como lo confirman las Escrituras, las lenguas son la señal externa siempre presente de que una persona ha sido bautizada en el Espíritu Santo.